Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la presentación de la novela Cowboy from Brooklyn, de nuestro vecino Carlos Ortiz de Zárate. Carlos nació en el País Vasco, es doctor en filosofía francesa y jubilado de profesor en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Después de recorrer medio mundo para su jubilación, eligió Villaviciosa, como él dice, para el descanso del guerrero. Autor de numerosos relatos, el libro que nos presenta hoy es su primera novela, que da comienzo en Nueva York a principios de los 60 y termina en Villaviciosa en la actualidad. Pero vamos a dejar a Carlos en compañía de otra vecina de Villaviciosa, que era amiga del escritor, Josefina del Pozo, que nos cuente la historia de esta novela. Gracias por la compañía y por la asistencia. Gracias. Bueno, yo en primer lugar os diré que estoy emocionado porque no esperaba que hubiera tanta presencia, dada la época en la que estamos, y creo que todo el mundo ha tenido que hacer un esfuerzo para venir y de verdad que estoy emocionado porque estas cosas no pasan muy a menudo. Bueno, yo os quería presentar mi novela, pero lo que sí pediría es que realmente me preguntarais, me acosarais a preguntas, de forma que podamos aclarar, para que quede para todo el mundo, no sé, que no sea una jornada más, sino que sea una jornada en la que hemos compartido. Bueno, antes ya os he hablado del agradecimiento a todos los que estáis y como aquí faltan los patrocinadores, pues que no podían estar porque están en Francia, pues quiero dar mi agradecimiento a Clínica Ballina porque realmente me permitió publicar en un momento en que realmente yo no podía confrontar ese gasto que tenía que hacer. La novela esta son dos asignaturas pendientes que tengo, vamos, que tenía. La primera era mi sueño de infancia, que recuerdo cuando estaba en Estados Unidos, estaba buscando trabajo, me mira muy serio el empresario y me dice, bueno, ¿tú qué quieres hacer? Claro, me quedé diciendo, bueno, dime tú lo que quieres que haga, pero bueno. Y entonces se me quedó muy serio y me dice, ¿y tú qué querías ser de niño? Y yo, pues se lo digo, pero primero tenía que descubrir yo lo que quería ser cuando era niño, porque realmente son cosas que yo creo que todos olvidamos, lo que queríamos ser de niños, porque pues, la sociedad nos ha llevado por otros caminos, las circunstancias, etc., ¿no? Pero fue esa pregunta la que me hizo darme cuenta de lo que quería hacer de niño, era escribir. ¿Qué ocurre? Que no podía escribir, porque claro, la carrera universitaria, para ser profesor universitario, es muy larga. Sobre todo en mi caso, que me fui a Francia, que, como ha dicho antes Vicente, recorrí esos mundos de Dios, porque siempre he sido muy hippie, pues por mucho que quisiera uno, no podía dedicarse a escribir, y entonces me tenía que dedicar pues, a investigar qué es lo que tiene que hacer un profesor universitario. Entonces, esta era una cuestión que descubrí en aquel momento y solamente lo he podido hacer ahora. Porque realmente cuando he empezado a hacer escritura creativa ha sido en Villaviciosa, y por eso digo gracias a vosotros. Bien, la segunda asignatura pendiente que tenía a principios del milenio, escribí un artículo de investigación sobre la mediatización, lo que yo llamo el discurso de la arrogancia, que es una mediatización a nivel mundial, que consiste, no sé si habéis visto a un mago que se llamaba, bueno, los temas de los viejos, se me olvida uno, no
me viene ahora el nombre, pero recordáis que fue muy famoso y entonces la cuestión es que hacía aparecer y desaparecer a la gente de la escena. Eso me viene a la... bueno, sí, Copperfield, sí. Además David, porque debía haberme acordado, gracias. Pues, ¿recordáis cómo era el asunto que, claro, la gente estaba allí, pero no se la veía? ¿Por qué no se le veía? Por el juego de luces y sombras. No es que hiciera ninguna magia, sino simplemente ese juego de luces y sombras hace que se vea o no se vea. Y con respecto a Reagan, que es uno de los personajes de la película, pues también hay una anécdota que es bastante conocida. Es una periodista que hace un reportaje para televisión denunciando los efectos gravísimos que tenían los recortes sociales que hizo Reagan. Entonces estaba presentando a una enfermera que estaba desesperada, nerviosa, porque le venían los pacientes y ella no tenía material para ocuparse de ellos ni nada de esto, y entonces pensaba que muy bien, que había hecho algo que denunciara a Reagan. Y se quedó muy sorprendida cuando le llamaron de la Casa Blanca y le dijeron muchas gracias por el reportaje. Y entonces decía, hombre, gracias, yo lo que estaba haciendo es denunciar la política de Reagan. Y entonces le respondieron, pues mire, eso no lo han visto, efectivamente no lo han visto, porque lo que la gente ha visto, o sea, lo que ocurre con esta forma de discurso es exactamente lo que dice Copperfield, que se está poniendo una serie de cosas impactantes que en muchos casos es mentira, como ocurrió, por ejemplo, con la primera guerra del Golfo. Nos decían un día la prensa, están bombardeando Irak, y al día siguiente esa misma prensa nos decía, no, eran decorados. Me refiero, no sé si lo recordaréis, a la primera guerra. Fue todo en este aspecto, nos ponían hoy una cosa y mañana nos decían lo contrario. Pues muy bien. Yo tenía la idea de que la investigación la gente no lo lee, y que lo que quería hacer, emulando allá por Sartre, era hacer una novela que realmente explicara el funcionamiento de ese sistema. También. Entonces, esa novela es Cowboy from Brooklyn. Cowboy from Brooklyn viene de una película que filmó en los años 30, vamos, en la que actuó en los años 30 Ronald Reagan. Aquí el personaje, que se llama Allen de Milly, es un personaje que se parece al personaje que representó Ronald Reagan en la película Cowboy from Brooklyn. Por ahí viene la película es la Cowboy from Brooklyn, que bueno, la mayor parte de los que no habéis visto, yo solamente he visto pues, un poco la explicación y todo esto. Es una película que no tenía gran interés, pero sí tiene un interés para nosotros, porque lo que representa es un falso vaquero. Porque Brooklyn, sabéis que es un barrio muy elegante, etcétera, etcétera, donde no hay vaqueros, ¿no? Es un cantante, alguien le dice que para ser más conocido, pues tiene que mostrar que es un cowboy, y que entonces toma clases para ser cowboy, etc. Bien. Entonces vamos con Allen de Milly. Allen de Milly es hijo de Roselyne de Milly, que es una aristócrata francesa, pero la aristocracia rural. Y aquí, como todos los escritores, siempre nos inspiramos un poco en los personajes que hemos conocido, aunque las situaciones no sean las mismas. ¿Me oís bien? ¿O tengo que levantar más la voz? ¿Me oís? Bueno, eso es inevitable. Entonces, Roselyne de Milly, como os decía, era un personaje que era una compañera mía, era también profesora en un instituto en Francia. Entonces, a mí este personaje siempre me ha parecido muy curioso, ¿no? Porque ella era una idealista, etcétera, etcétera, pero tenía ese orgullo de
pertenecer a una aristocracia más real que la otra, puesto que era la antigua nobleza, pero que en el fondo eran más pobres que los campesinos normales, porque eran pues, unos simples campesinos que vivían en un castillo y no eran ni ricos ni nada de eso, ¿no? Y luego la otra cuestión que me pareció interesante de esta persona es que Rosselin era del Partido Comunista francés, que es, hombre, pues es un poco contradictorio, ¿no? Y entonces ella me decía, pero no, contradictorio para nada. Entonces, de este personaje he hecho que ella está tan apasionada por Edgar Allan Poe. No sé si conocéis a Poe, es pues, uno de los escritores del siglo XIX más desgraciados y más conocido, pero conocido después de su muerte, ¿no? Es lo que se considera el fundador de la novela negra. Una de sus obras más conocidas es La carta robada, y precisamente La carta robada fue traducida por Baudelaire y es más conocida la traducción de Baudelaire que la versión de Poe, ¿no? Entonces esta cuestión es lo que hace a Rosalind de Milly el sentirse apasionada por Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe solamente pasó un semestre en la Universidad de Virginia, que está en Charlottesville, y aquí también es una vivencia, porque yo al visitar Charlottesville, Charlottesville es una ciudad muy conservadora, pues la típica ciudad sureña de Estados Unidos, y desde luego me sorprendió mucho ver, conservan la cama de Edgar Allan Poe, pues cuando había pasado solamente 6 meses allí, pero la tiene como realmente una joya, ¿no? Y sí me impresionó esa cama también, y esto también me ha ayudado a escribir la novela. Entonces Rosalind de Milly se va a Charlottesville y entonces pues para hacer una tesis sobre ese semestre que ha pasado Edgar Allan Poe en la universidad. Es curioso porque es el semestre más duro de Edgar Allan Poe, o sea que Rosalind se va a encarar a, yo creo que un reto que no creo que nadie lo haya intentado, porque es un momento en que Poe no tiene prácticamente muchas cosas escritas y es muy difícil saber lo que pasaba en la cabeza de Poe en aquellos años en los que pasó en la universidad. Entonces es el tema de su tesis y va allí y resulta que en una borrachera pues, concibe a su hijo, no sabe exactamente de quién, en la cama de Edgar Allan Poe. Claro, va a ser un hijo no deseado, ¿no? Y entonces este pobre hombre siente esa cuestión de hijo no deseado, y de aquí que la novela, algunos críticos lo que han visto más es el síndrome de Peter Pan, que como conocéis es el tipo de persona que porque no ha tenido una infancia siempre está buscando la infancia y en realidad nunca llega a ser adulto por eso, que va a ser un poco el problema de Alain de Milly, ¿no? Por otra parte, Alain de Milly es educado en francés, por supuesto a la francesa y con la ideología de la madre. Entonces, ¿qué ocurre? Es un personaje que no sería lo que en la época se llamaba un buen americano. Claro, en los años 60 hubo un giro enorme en la mentalidad de Estados Unidos, ¿no? Pero al final, al principio no, al principio era una sociedad mucho más conservadora. Alain de Milly empieza a aficionarse al teatro con su profesor de literatura. Los estudios le iban muy mal, pero a partir del momento que encuentra esa pasión por el teatro es cuando se va a dar, pero realmente apasionadamente al teatro. ¿Qué es lo que ocurre? Que los padres de los alumnos y los otros profesores piden la expulsión de este profesor, que se llama Chris Dunn. Casualidad, tiene el mismo apellido que el personaje de Cowboy from Brooklyn, que se llama Pat Dunn. Chris Dunn también es un personaje que yo conocí, un amigo mío estadounidense, y era un personaje que es
exactamente como lo pongo en la novela, realmente apasionado del teatro. En los años 60, todo lo que es la técnica teatral, sobre todo la técnica del actor, yo creo que ha sido la época más rica que hemos tenido. Porque aquí tenemos el actor studio, tenemos bueno, todas las teorías, lo que es el teatro pobre, es cuando surge Artaud de nuevo, porque Artaud del 19, pero aquí en lo que es el teatro de la peste, etcétera, etcétera, hizo una época realmente hiper rica. Bueno, aquí vamos a tener, por ejemplo, la Mime School en California, bueno, vamos a tener Teatro Nuevo de Praga después, toda una serie de cosas que ahora no, pero en aquella época pues fueron unos años muy felices para el teatro. Entonces, bueno, piden la expulsión del profesor de Chris Dunn, y entonces los alumnos hacen la huelga, ¿no? Pero claro, los padres consiguen que los alumnos dejen de hacer la huelga, etc. Y aquí vamos a encontrar a Allen, que él pues sigue siendo un idealista y decir, ¿por qué ahora a mí? Es cierto, él le va a los estudios mucho mejor que nunca, porque la pasión por el teatro le hace interesarse por todas las asignaturas, incluidas las matemáticas, porque para el teatro que él está haciendo, pues necesita meterse en matemática, meterse en todo. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que por esa posición de empeñarse en esto, pues le expulsan a él también del colegio. Y bien, al final, pues hay una cuestión que es un momento en que madre e hijo empiezan a tener una relación más familiar. En esa época, es a principios de los 60, pues Chris tiene 16 años, ¿no? Y entonces en un día que va a buscar a la madre, pues la madre tiene un cierto retraso, está en su investigación, y él, pues para probar, se echa en la cama de Poe también, y bueno, pues resulta que le pilla un guarda que están allí cuidando esa cama con un paño, y entonces pues lo expulsa de Charlottesville y tiene que salir, tiene que irse. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a Nueva York, ¿no? Aquí la madre le ayuda como puede, para que no se sienta mal, pero claro, la madre tampoco tiene mucho dinero y está pasando casting, hasta que en uno de los castings le dice, bueno, no te cogen para el casting, pero sí que vas a tener un trabajo. El trabajo se lo ofrece Reagan, que en la época Reagan era el gran poderoso del espectáculo en Estados Unidos, porque era el presidente del sindicato de actores, y entonces está haciendo una serie de conferencias en la General Electric, que en este momento es cuando Reagan empieza su actividad política. Entonces, en esas conferencias de la General Electric, Reagan necesita a alguien para estudiar la audiencia, el efecto que tienen sus discursos en la audiencia, y entonces lo contrata para estudiar la audiencia. El estudio de la audiencia de las conferencias que da Reagan, pues le sale muy bien a Allen, y entonces Allen va a ser un personaje imprescindible para toda la carrera política de Reagan. Es ahí donde desarrolla el discurso este de la arrogancia que decimos. Entonces marca toda la época de Reagan, la primera época, de los años 60, y cuando ya Reagan deja de ser presidente de Estados Unidos, pues Allen sigue en el resto de los presidentes de Estados Unidos, un poco para mostrar que realmente no es una cuestión de partido político, sino que es una cuestión de que todos los partidos políticos han utilizado este método. Y entonces va a seguir hasta Bush hijo, y al final Bush hijo lo cede a Cecilia Sarkozy. No sé si sabéis, Cecilia era de origen español, vamos, es de origen español,
y es de la familia Los Albéniz, y el nombre que tiene de Cecilia es precisamente por la cantante, porque era sobrina de la cantante Cecilia, y es en honor a Cecilia, que ella, pese a ser francesa, siempre ha conservado su nombre en castellano, Cecilia. Es prima de Gallardón, en fin, es una familia muy emparentada con España. Es la época del principio de la presidencia de Sarkozy, que sabéis que es cuando Cecilia se separa de Sarkozy para casarse con Atlas. Entonces, aquí vamos a tener a Allen actuando en esta época, que es una época muy rica también en intrigas. No sé si recordáis de cuando Cecilia, por su propia iniciativa, decide ir a salvar a Libia, las enfermeras que supuestamente, o sea, estaban acusadas de haber causado el SIDA, provocado el SIDA a todo un grupo de gente, que justo que no había pruebas, no sé si recordáis, que fue un gran escándalo en la época. Bueno, pues Cecilia se fue a Libia, ¿no? Y hay un desconcierto en la Unión Europea, una serie de problemas, y entonces, bueno, el Allen va a seguir con Cecilia hasta que al final, que ya vemos que va envejeciendo, y su última etapa va a pasarla en las primarias de Hillary Clinton. Entonces ahí termina. ¿Y cómo termina Villaviciosa? Que es un aspecto interesante, porque es casi de la misma forma que terminé yo en Villaviciosa. Es decir, que yo recuerdo que iba recorriendo Asturias buscando un sitio donde vivir y siempre te encontrabas con el cartel que tenía la casa. Y entonces al final dices, pues voy a entrar. A Allen le pasa igual. Y aquí lo que quería manifestar, claro, Allen al ya jubilarse, pues se encuentra con que él no quiere seguir en Nueva York, no se siente a gusto con él mismo, y entonces se va a Francia. Está recorriendo Francia, va a Milly y ve que el castillo de sus antepasados ha sido transformado en una cuestión para hacer uno rural, lo han sofisticado completamente, entonces se le van cayendo todos los esquemas, y entonces está recorriendo Francia y por casualidad llega a Normandía y se va a encontrar el barco este que viene de Nantes a Gijón. Dice, bueno, pues voy allí. Después se va a encontrar en Gijón, recorriendo Asturias, como digo, y va a caer en Villaviciosa. Entonces, Villaviciosa para él, al principio, pues dice, bueno, aquí estamos hablando de paraíso natural, etc. Y cuando yo llegué aquí, el Pelambre todavía estaba, pues ahí, claro, era un parking, ¿no? Pero estaba tan destrozado, que daba una imagen muy mala. Después va por la ría y va viendo pues, que la gente tira los paquetes de cigarrillos, todo esto que dice, bueno, es un paraíso un poco manchado. Pero cuando va a descubrir el paraíso, va a ser viniendo de Amandi, viniendo de Amandi para Villaviciosa, ¿no? Y entonces que va a encontrar el río Linares, y esta imagen tan bonita que tenemos en la Barquerina. Y entonces ahí va a empezar a entrar en los monumentos, primero pues Nuestra Señora Olivo, que como sabéis es una de las joyas del románico, y claro, se fija en este aspecto de que esa joya ha sido destruida por bárbaros de antaño y bárbaros de la actualidad, puesto que la han restaurado hace muy poco tiempo, y las rosetas, que son una auténtica joya, tiene una enfermedad de la piedra y no lo han curado. Entonces va a estar viendo lo que es pues ese pro y ese contra, pero al final va a encontrarse en Villaviciosa pues como su casa.
Y hay otro aspecto que también le ayuda a quitarse ese instinto de culpabilidad que lleva encima, porque él encuentra que en Villaviciosa todo el mundo se siente culpable. Yo muchas veces me pregunto por qué, pero en el fondo todo el mundo se siente culpable. Yo me gustaría dejarlo aquí, me gustaría más responder a estas preguntas, más que extenderme más, ¿os parece? ¿Cómo vales? ¿Es más simple que Villaviciosa? ¿De Asturias dices? No, porque es que de Gijón, él desembarca en Gijón, ¿no? Y entonces se pone a recorrer. Y de Gijón viene aquí. Ya que se enamoró. Que realmente siempre se dice que el escritor siempre hay algo de él en su obra, ¿no? Y aquí, por ejemplo, está la historia del perro, que no es real, ¿no? Pero que en la novela, Julen, pues el dueño había muerto en una casina yendo para Rodiles. Yo cada vez que voy para Rodiles, para Mandi, yo cada vez que voy para Mandi y veo esas casinas, me doy que envidia, ¿no? Una cosita así pequeñita y eso, ¿no? Y entonces, pues el dueño de Julen, pues resulta que murió. Y los perros son así, o sea que no... Primero él siguió al coche fúnebre y todo esto, y ya luego, pues cuando no encuentra esto, vuelve y se queda en la casa, ¿no? Los vecinos le quieren dar de comer, pero él no quiere, ¿no? Hasta que al final va aceptando y se queda allí. Entonces cuando Ale compra la casa, pues está allí con él. Pero vamos, lo cambio un poco para darle más sentimentalismo y tal, pero vamos. ¿Perdón? Del escritor ya sabemos que vive, pero que si se enamoró también. De la villa sí. Hombre, de la gente. Yo la prueba que estáis aquí, ¿no? Es que es todo. Cuando hablas de la villa, hablas de toda esa gente que, bueno, todos los que me conocéis, pues sabéis que realmente yo estoy muy agradecido a realmente cómo me habéis acogido. Es que es muy bonito eso. Y luego enamorarme, yo creo que a mi edad ya es muy difícil enamorarse. Yo creo que sí, yo ya a cierta edad me jubilé porque pensé que era mejor. Me miro al espejo y digo, por favor, ¿quién va a querer esto? Es muy difícil, a menos que... No sé si recordáis una película del rojo al amarillo. Es una película que recuerdo siempre, ¿no? Y esas historias son muy bonitas, pero yo creo que para el cine, no sé, para la realidad... Es cierto que mucha gente cuando está en residencia se enamora, y es un amor muy tierno, pero yo creo que es otra cosa, es más ternura que otra cosa. Yo lo que digo, si me miro al espejo, me parece muy difícil. Claro. Pero yo no sé, bueno, nunca digo que no a nada, ¿eh? A ver quién se anima. Carlos, yo quería preguntarte que veo que el mensaje que quieres transmitir es la manipulación que existe o que ha existido de siempre hacia la gente, hacia los pueblos. Sí, mira, la manipulación, hay mucho trabajo hay en manipulación. La manipulación existe, hay un trabajo muy interesante que trata de la manipulación que hacía Carlomagno. Y desde luego, aquí esta investigación que se ha hecho pues está mostrando pues todos los textos de Carlomagno, los
esto, y bueno, por ejemplo, otra cosa que se ha estudiado mucho, que se estudia mucho, todo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando Julio César hace la guerra de las Galias, eso está demostrado, ¿no? Es decir, la guerra de las Galias lo estaba transcribiendo al mismo tiempo que, o sea, según iban los acontecimientos en Roma, porque claro, el proyecto de Julio César era crear el Imperio Romano, pasar de la República al Imperio, ¿no? Y entonces, aquí por ejemplo pues está clarísimo como toda la historia que él escribe de los galos es para mostrar que hay que hacer la guerra de los galos cuando no era necesario, porque los galos eran aliados de Roma. Y entonces Julio César lo tenía muy mal porque, claro, el Senado no quería que él estuviera cerca de Roma, lo quería mandar más lejos, porque parecía peligroso que hubiera un ejército tan cerca, británico. Y entonces, bueno, toda esa manipulación que hace César, Catherine de Médicis, por ejemplo, pues una astuta manipuladora. Es que yo creo que la manipulación está en la historia, ¿no? Entonces ya en los medios de comunicación actuales, que ahí está, que muchas veces decimos, bueno, pues los programas de la 5, por ejemplo, es porque gustan, ¿no? Bueno, es porque gustan o porque no hay otra cosa, ¿no? Porque por ejemplo ahora tú enciendes la televisión ya desde hace años y violencia, 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 violencia. Y claro, para los que no tienen otra opción, yo veo a mi madre, por ejemplo, pues lo único que quiere ver es lo de la 5, porque es tal, pero te están manipulando, ¿no? Y bueno, sobre todo yo en este aspecto político, todos los políticos han manipulado, porque es una forma de hacer la política. Y entonces es una cuestión que lo vemos constantemente en esta cuestión. Pues ahora mismo, por ejemplo, ya no sabemos lo que creer. Y el asunto está que, por ejemplo, esta cuestión del discurso de la arrogancia es un impacto muy violento, porque está trastocando todas tus ideas de ética, de estética, de Estado de Derecho. Por ejemplo, ahora mismo no saben lo que es el Estado de Derecho. Pues ¿por qué? Lo que estaba diciendo, meter todo este polvorín, ¿no? Pero vamos, que lo han hecho todos. Allí yo creo que no hay ningún personaje político que se haya mantenido en el poder que no haya manipulado. Bueno, yo Villaviciosa tiene una riqueza cultural que a mí me deja asombrado. Pero claro, el problema está en que, bueno, hay un proyecto que estos de Clínica Ballina, no sé, te comenté, tenían, yo les comenté la cuestión de cómo utilizar locales que tiene esta calle, para hacer una posibilidad de que los artistas locales, cuando digo artistas, yo es que creo que no podemos decir que un artesano no sea un artista, para mí son todos, tengan una posibilidad de exponer, de vender, etc. Yo creo que ese tipo de iniciativas son muy buenas, o por ejemplo la que han tenido conmigo, porque ahora mismo, por ejemplo, el mundo del arte está fatal. Ahora mismo, por ejemplo, Villaviciosa tiene pintores que yo ya conocía, vamos, había oído hablar de ellos antes de conocer Villaviciosa. Y hay gente que es muy conocida fuera de aquí. Tienes artesanos. Yo, por ejemplo, me quedo fascinado, ¿no? Cuando vas a ver la artesanía en azabache, la artesanía de azabache en plata que tenéis aquí, es una preciosidad, y además es que eso podría competir hasta con los chicos, o sea, que te quiero decir que al
me hace gracia cuando la gente ve que aquí hay un chaval en esto que le vende cosas, cada vez que tienes que hacer un regalo, pues tienes que estar por 5 euros, una combinación de azabache con plata, y este chaval va a tener que cerrar, porque no le da para cubrir los gastos. Yo ahí es donde veo el problema, ¿no? Que de alguna forma tenía que haber mucho más apoyo, porque, bueno, tú mismo lo has visto con Acosevi, ¿no? O sea, aquí hay todo un capítulo de Villaviciosa, ¿no? Acosevi tiene 140 comerciantes, ¿no? Y les digo, bueno, mira, aunque me sacarais, me comprarais 100 ejemplares, aquí salváis la vida porque puedo imprimir 500. O sea, el problema de los escritores ahora es que tú no paras de invertir. Porque yo, por ejemplo, ahora estoy con miedo de que se me agoten estos 300, y que lo pido en la librería y no tenga para mandarlos, ¿no? Porque, claro, si pides menos de 500, lo pagas mucho más caro, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que no puedes, ¿no? Bueno, pues Acosevi se ha negado, y la presidenta de Acosevi, lo siento decirlo aquí, que es amiga tuya, se ha negado a comprarme un libro. Los señores que cito aquí no se han dignado, algunos, ¿no? También tenemos algunos que no cito, como Simón, que me compraría. O sea, quiere decir que no hay que fijarse solamente en lo malo, porque gracias a esa gente bien, ¿no? Pues se van haciendo cosas. Pero yo creo que lo que haría falta en Villaviciosa es que hubiera mucho más unión, ¿no? Y sobre todo más sentido común, porque por ejemplo aquí estás haciendo una publicidad a Villaviciosa, que cualquier publicidad que hiciera le salía mucho más cara, y sin embargo por mala leche pues dice que no. Yo creo que eso es lo que recomendaría a Villaviciosa, que dejáramos los malos rollos de esto sí y esto no, y empezáramos a apoyar lo bueno que hay, que lo hay. Más, yo creo que no. Yo creo que las crisis son buenas para que aprendamos a vivir. Yo realmente, mira, yo soy de Santurce. Santurce era una ciudad hiperconservadora, cerrada. Yo me acuerdo, a los 60, cuando venía la gente de fuera, yo era niño entonces, les llamábamos coreanos, ¿no? Y esa forma de ser tan cerrada, ¿no? Ahora Santurce es mucho más abierto, pero ha hecho falta para eso que pasen muchas cosas, y que la gente aprenda a vivir de una forma más abierta, más humana. Yo creo que hay veces, por ejemplo, la cuestión del SIDA, ¿no? Pues casi toda la gente de mi generación pues tenían hijos que estaban enganchados del caballo, etc. Entonces eso ha hecho que la gente de Santurce no vea el SIDA como una maldición, ¿no? Lo vea más como algo que hay que luchar contra ello, para no señalar con el dedo a alguien que tenga esa desgracia, tal cual. Mi prima pues tenía ese problema, horroroso. Pues el entierro de mi primo me dejó alucinado. La iglesia estaba a tope. O sea que se ve como la gente tiene una capacidad, pero yo creo que ha hecho falta que lo sintieran en sus carnes, por desgracia, para que aprendan. Y yo, para mí, yo tengo mucha confianza en las nuevas generaciones de Villaviciosa, porque hay esa mezcla de gente, eso dará una apertura. Yo creo que lo que haría falta, aquí llamo un poco propaganda, ¿no? Pero son un poco las gafas púrpuras, ¿no? Porque si nos ponemos las gafas de color púrpura, y digo las gafas de color púrpura por la película, ¿no? Que a mí fue una película que me dejó cao, ¿no? Porque veías una historia tan dura, tan triste, ¿no? Y sin embargo tan bonita, porque los personajes la hacen preciosa, ¿no?
que aquí hay mucha gente valiosa cuando la prueba, que es lo que decíamos, ¿no? Que yo realmente hay gente que hay una calidad. Porque aquí tú, por ejemplo, yo no hago más que insistir, tú vas aquí al mercado de abastos y eso de que es más cara que Mercadona y no sé qué, pues no. O sea, yo veo fruta y verdura en los supermercados, desde luego no venden más barato. Y aquí tú tienes productores, que tienes productos ecológicos, pero se producen aquí cerca, vamos, en algún lugar, vamos, en el municipio, ¿no? Y hay que ver esa calidad de producto que tenemos, ¿no? Hoy hemos estado en Oviedo con una colega y bueno, me he quedado asombrado, como se lo digo a Vicente. 2 cafés, ¿cuánto era? 3,30. 3,30. En un multitril, ¿eh? O sea que, es lo que te digo, sin embargo, tú vienes aquí y ves precios, ¿eh? Bueno, yo por ejemplo, porque me estoy importando demasiado y tal, pero a todo el mundo que le digo, el chocolate con churros de Vicente, o ese desayuno, o vas a la avenida, o vas al tal, oye, tienes una oferta, ¿no? Y tienes una oferta que esto, sin embargo, pues ya ves, de aquí a Oviedo no hay tanto, ¿no? Y dices, bueno, y sin embargo, el bar estaba lleno, era muy pequeño, pero estaba lleno. O sea que, quiero decir que aquí ves que, bueno, tienes una calidad. Y yo creo que es lo primero que tenemos que comprender, que hay una calidad. Y luego, desde luego, cuidar, que en vez de que eso de paraíso natural sea un logo, que se haga realidad. Porque yo creo que no se puede decir paraíso natural luego tener la vía contaminada. O sea, no lo sé, pero son cosas que teníamos que tener todos un poco más de cuidado y pedir un poco más de, ¿no?, a las autoridades que luego, pues no sé, a mí por ejemplo, cada vez que veo la casa de los vamos, de Carlos V, de esto, ¿no?, que está ahí, que ya no sé si se van a encontrar las piedras y todo esto, pues a mí da pena. Todas estas casas, que hay aquí casas, yo creo que la gente no se da cuenta, cuando lo ves todos los días no te das cuenta, pero es que aquí tienes diferentes épocas de la villa. Tienes ahí edificios magníficos que terminan por caerse, porque no se hace nada para repararlos. O sea, yo creo que son ese tipo de cosas que pueden realmente hacer que esto no sea un eslogan, un paraíso natural, sino que realmente sea un paraíso. Yo creo que lo es. Pues que nadie se quede con hambre, ¿eh? ¿Perdón? Mucho la autoficción, porque viene por encima. Pero en la próxima te atreverías con el nuevo interior. Es que la próxima novela tengo también un reto desde hace muchos años, que es sobre el Principado de la Fortuna. No sé si... O sea, el Principado de la Fortuna es el archipiélago canario que es una cuestión que no se sabe por qué se ignora. Cuando hasta el siglo XIII todo esto, pues todo el tráfico entraba por el Sahara, además el Río de Oro, ahí entraba todo, ¿no? Pues hombre, Sahara, Canarias, ¿no? Entonces, es una cuestión que en el siglo XIII, pues el Papa nombra Príncipe de la Fortuna a Luis de la Cerda, que era el hijo primogénito de Alfonso X. Y entonces tampoco fue nunca el único. El Papa hizo el obispado de canariense, en Telde, y tampoco se hizo. O sea, es una cuestión que hay todo un misterio, ¿no? Y aquí, en lo que decías, es que en lo que quiero poner el personaje, lo que siempre digo es hijo del delirio, porque realmente
nace del delirio, ¿no? Es un producto del delirio. Entonces, él mismo delira, por ejemplo, con Mario, es curioso porque justo en la noche en la que muere Marilyn, él tiene un sueño en el que piensa que Marilyn le llama para salvarla, que por eso en la portada esa Marilyn sofisticada. Y claro, he metido mucho el delirio porque muy voluntariamente. En cuanto a lo del monólogo interior, me asusta. Pero bueno, cuando termine, llevo unos capítulos de esta novela, pues sí que me plantearé, ¿no? Pero me asusta. Es ya meterme en mí mismo, es duro. Tener que tener experiencia, pues, es muy duro. Y yo creo que hay una serie de cosas que a uno le asusta ver. ¿No has tenido esa impresión? Yo pienso que es un trabajo técnico de reflexión, de autoobservación, de autoinspección, de búsqueda de lenguaje para eso que observas dentro de ti y que repercute en la sociedad, o al revés, que la sociedad entera repercute en ese espejo. Y tú lo enuncias simplemente tal como lo percibes consciente. Es más una cuestión técnica no, para mí es más psicológica. Sí, ¿verdad? No, por supuesto. Para mí es más psicológica porque es realmente, yo creo que todos corremos un tupido velo en zonas porque, ¿no? Claro. Las revelaciones psicológicas, sociológicas, de medioambiental, etcétera, etcétera. Pero eso sí que es un reto. Yo veo que tienes un caudal de experiencia dilatadísimo, tanto que es difícil para el lector probablemente establecer las relaciones y se las tienes que dar disfrazadas, de hecho, para que la dificultad disminuya. Pero a lo mejor el monólogo interior al lector le deja inerme y le deja en absoluta sombra y le dice: ¿a dónde puedas con eso? ¿Tú no crees que también el lector le asusta? Puede ser, no lo sé. No lo sé. Yo de todas formas sí me gustaría porque, por ejemplo, yo he concursado un poco a todo para hacerlo, ¿no? Y hay unos concursos sobre monólogos y quieres ese monólogo interior que sí te pasa el reto, ¿no? Pero ya más en plan espectáculo. De forma que, o sea, para ti es tan duro como escribir novela, pero en espectáculo para el lector es más fácil. Bueno, no sé. Y bueno, yo aquí lo que sí he intentado, por todos los medios, es que esto llegue a todo el mundo. Y aquí tengo a mi jefa de logística, que la de un coñazo, pues cada vez que viene, mira, letes, tú lo entiendes, y tal. Yo creo que sí. Lo que pasa es que ahora la chiquilla está... No, el es clarísimo, o sea, no, y luego... el mundo referencial que lanzas aquí de ambientes norteamericanos, ambientes franceses, ambientes preciosinos. Pero yo creo que en la lectura se entiende mejor, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, cuando lo leas sí que me gustaría que lo mezclara. Sí, sí, porque de hecho eso es lo importante. No es como, yo aquí realmente he intentado que porque mi reto real era ese, que este artículo que te digo explicárselo a cualquiera, como son hechos, pues que aquí los personajes para Sadika, Marilyn Monroe, vamos, aquí, vamos, todos estos personajes, Bob Dylan, que han sido conocidos y que se conocen por sus asesinatos. Claro,
ese embrollo que dices de la sociedad americana, yo creo que se digiere mejor así, no sé. Es que habría que ver lo que es el lector. Todavía no tengo yo datos de cómo lo perciben en la audiencia. Hinchada, ¿no? O sea, es que es quizá lo más duro, no van a esperar a ver. Hombre, yo desde luego estoy deseando que me des un... Muy bien. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, Carlos, yo tenía una. pues venga. Veo que hay historias en la novela y también historia personal tuya. Hay alguna experiencia. Sí. No solamente pues, el capítulo de Vía de Dioses, sino anteriores. De tu en Nueva York, en París. Sí. ¿Por qué escogiste el comienzo de la novela en la época de Ronald Reagan? ¿Podría haber sido antes? Porque Posterior. no, porque el objeto de mi novela era precisamente novelar el artículo este que te digo, el discurso de la arrogancia, ¿no? Y entonces ahí es Ronald Reagan el que lo inicia, que luego lo perfecciona más tus padres, que yo al principio en el artículo lo veía más en tus padres. Y luego ya me di cuenta que es por eso nada más. Y luego también porque todo el mundo sabe, es que es una cosa muy interesante, ¿no? Porque lo mismo que Reagan está en toda la caza de brujas, de Hollywood y todo esto, también están otros. Por ejemplo, Elia Kazan. Y Elia Kazan está en el acto oscuro. Y es una cuestión que no te explicas cómo, por una parte, has participado en esa caza de brujas, ¿no? Y luego por otra parte vas de sobre, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego pues, las películas de Elia Kazan son películas que no parece que serían cazadores de brujas. Yo creo que hay también lo que es la historia americana y queda más plasmada, porque es el momento. Tú ten en cuenta que hasta esa época los negros no tienen derecho a ciudadanía para nada, ¿no? Cuesta mucho cuando a partir de la presidencia de los Estados Unidos se quiere hacer que los negros puedan entrar a las universidades, etcétera, que bueno, hay relatos. Por ejemplo, hay un gobernador que va a decir aquí no sé esto, y bueno, se va a oponer el mismo a las fuerzas del orden que quieran hacer que tres negros, ¿no? Y sin embargo, él va con su propio partido, o sea, tienes ahí un momento en el que yo creo que hasta entonces los verdaderos problemas de Estados Unidos están dormidos. Y es ahí cuando empiezan a surgir. No sé si pero yo creo que es una época además muy próxima a la realidad, es decir, a la actualidad. Es decir, que tú, por ejemplo, muchas veces dices, anda, pero si esto está pasando ahora. Y McCarthy y Elia Kazan, por ejemplo, no sintieron, se sabe, no sintieron como peligro el comunismo. Pero lo cierto es que Rojo delata esa situación de peligro que tiene muchísimos estadounidenses. Peligro de la invasión comunista, etcétera, etcétera. Había 136 me parece, librerías españolas republicanas que habían entrado a través de México y que habían difundido las ideas del comunismo, etcétera, etcétera. Quizá lo sintieron verdaderamente honesta, idealmente, o
o fue simplemente un proceso de manipulación para despertar problemas que despistaran de otros? Yo me inclinaría por eso, pero de todas formas es bastante mejor. En Inglaterra, pues, o sea, todo lo que fuera izquierdas no se podía. Por ejemplo, yo tenía una compañera que ella fue a Moscú, o sea, vamos, una visita y tal, y lo tenía que buscar. Pero se llegaba a un extremo que tampoco se podía utilizar pantalón vaquero. O sea, yo era el único que podía ir con pantalón vaquero. Ya había gente que se ponía a pensar, bueno, yo no entiendo por qué Carlos puede. Entonces ya la directora decía, Carlos es todavía muchas veces le preguntaba, ¿y por qué me lo permites? Bueno, pues porque me caes. Bueno, pero ¿no? Es que ten en cuenta que hay un conservadurismo anglosajón que te queda solucionado. Por ejemplo, yo en la época que he vivido en Londres era un alucine. Las Fox, la música, el soporte y todo esto para todo esto. Y vamos, que es accesible para todo el mundo, ¿no? Ahora, sin embargo, o sea, había que tener mucho cuidado con... Aquí tú sabes que más en Londres tuvo un problema, ¿no? Entonces, no sé, yo ahí no te podría responder, pero yo siempre creo que en Estados Unidos ha sido más una manipulación, ¿no? Porque el estadounidense, no sé, yo es que tampoco le veo como, yo lo veo más como conservador. Lo que ocurre es que hay momentos en que, por ejemplo, los 60 pasa de extremo a otro, ¿no? Pero luego ves que no, porque si tú piensas que en los 70, por ejemplo, si hablamos del movimiento gay, ¿no? En los 70 tú tenías en Nueva York todos estos baños gays, etcétera. No sé si recordaréis una película que se filmó en los baños gays de Nueva York, que estaban todos desnudos, era sobre Espartaco. No, Sebastián. Sobre el martirio de San Sebastián.